¿Y si te dijera que ser la persona más inteligente de la sala es tu mayor lastre financiero? Para entender por qué un coeficiente intelectual alto está saboteando tu futuro financiero, hoy vamos a analizar fríamente la psicología del dinero y tus peores errores de inversión. La riqueza masiva no se construye sobre algoritmos complejos, se construye sobre sistemas aburridos e implacables que la mayoría de los genios creen que son demasiado inteligentes para seguir. Has pasado tu vida creyendo que a mayor esfuerzo intelectual, mayor recompensa económica. Te dijeron que estudiar más los mercados, leer cada reporte y predecir la economía te haría millonario. Pero tu cuenta bancaria cuenta una historia diferente. Es hora de cambiar tu complejidad analítica por una humilde máquina de generar riqueza que realmente funciona en el mundo real. Hoy desmantelamos esa creencia tóxica. Veremos por qué tu cerebro sobredesarrollado te mantiene anclada en la clase media y como el tipo que apenas pasaba matemáticas en la escuela hoy tiene un patrimonio astronómico. Esta es la verdad paradójica que duele aceptar. Tu alto coeficiente intelectual es precisamente la razón por la que sigues sin un duro, mientras que tus compañeros de clase normales están construyendo imperios. Piensa en esto con total frialdad matemática. Mientras tú te dedicas a desmontar teorías de mercado y a analizar en exceso cada pequeño riesgo antes de mover un centavo, el emprendedor pragmático ya está poniendo en práctica un sistema sencillo y escalable. La inteligencia se convierte en una trampa mortal cuando engendra arrogancia. Tu ego te convence de que no puedes invertir en un fondo simple porque eso es para novatos. Sientes la necesidad imperiosa de encontrar la criptomoneda oculta o la acción secreta. Pero los datos son crueles e irrefutables frente a la soberbia intelectual. La verdadera riqueza requiere la humildad necesaria para seguir un plan probado durante décadas sin sabotearlo. No necesitas un intelecto superior para descubrir secretos financieros, requieren control emocional puro. Hagamos el reality check con la matemática brutal. Wall Street está repleto de mentes maestras, físicos cuánticos y matemáticos creando modelos predictivos que tu cerebro no podría procesar. Y, sin embargo, año tras año, más del 80% de estos genios financieros fracasan en superar el rendimiento de un aburrido fondo indexado a largo plazo. Si la inteligencia cruda fuera el factor determinante para hacer dinero, todos los profesores universitarios de economía serían multimillonarios, pero no lo son. El problema radica en la fricción. Cada vez que usas tu coeficiente intelectual para intentar ganar al mercado, generan costos masivos, comisiones por transacciones, impuestos y el costo de oportunidad de tu tiempo. Estás usando un superordenador para resolver un problema de calculadora de bolsillo. El mercado no premia la complejidad de tu estrategia. Premia tu paciencia inquebrantable para soportar la volatilidad sin intervenir. Y resulta que a las personas inteligentes les resulta físicamente doloroso quedarse quietas. Conoce a Roberto. Roberto es un ingeniero de software brillante con un coeficiente intelectual asombroso. Su capacidad analítica es impecable. Ha configurado alertas para cada movimiento macroeconómico y tiene 3 monitores para hacer trading. Roberto pasa 6 horas al día optimizando su cartera, intentando comprar barato y vender caro. Su rentabilidad este año fue del 4%. Del otro lado tenemos a Carlos. Carlos no sabe qué es la flexibilización cuantitativa. Carlos simplemente programa una transferencia automática mensual a un fondo diversificado y a un poco de Bitcoin, y luego se va a jugar con sus hijos. Carlos lleva ganando un 10% anualizado de forma pasiva durante una década. La asfixia financiera de Roberto no es por falta de inteligencia, es porque su mente le exige buscar patrones donde solo hay ruido estadístico. Sufre estrés crónico y su patrimonio está estancado por las comisiones. Carlos, el ignorante pragmático, está ganando el juego por goleada. Aclaremos algo crucial. No es tu culpa que tu cerebro busque la complejidad extrema. Todo el ecosistema financiero está diseñado quirúrgicamente para alimentar tu ego intelectual. La industria necesita que creas que invertir es tan difícil como la física nuclear para cobrarte comisiones absurdas por gestión activa. Los medios ganan miles de millones vendiéndose pánico y la idea de que necesitas una estrategia sofisticada para sobrevivir. Te venden ruido haciéndote pasar información vital. Si este golpe de realidad sobre cómo tu propia mente te boicotea tiene sentido para ti, haz una pausa, suscríbete al canal y activa la campana ahora mismo. Aquí destruimos los mitos que la élite financiera quiere que creas, basándonos solo en números reales. Tu suscripción es el primer paso para dejar de ser la presa intelectual del sistema. Volviendo a los números, el enemigo real no es la inflación, es tu soberbia que te impide aceptar soluciones matemáticamente simples. Es momento de enfrentar los números reales. Deja de permitir que tu cerebro paralice tu cuenta bancaria con una complejidad infinita.
Los intelectuales de alto nivel suelen fracasar porque carecen del valor para emprender acciones imperfectas, y en su lugar optan por pudrirse en la parálisis por análisis que ellos mismos crean. Quieren la certeza absoluta antes de invertir un centavo, y el mercado ya se movió mientras ellos seguían validando su Excel. Hoy vamos a desmontar la trampa del genio para mostrarte cómo la ejecución agresiva supera a un coeficiente intelectual de 160 en todas y cada una de las ocasiones. No necesitas leer 50 libros más sobre macroeconomía para acumular activos de valor. Necesitas acción inmediata. Necesitas entrar a la arena financiera y dejar de observar desde las gradas de tu superioridad intelectual. El dinero real fluye hacia quienes ejecutan sistemas imperfectos con disciplina de acero, jamás hacia los que teorizan planes perfectos en silencio. Entonces, ¿cómo construyes tu máquina de riqueza ignorando tu intelecto sobreanalítico? Abrazando agresivamente los sistemas mecánicos. Un sistema financiero ganador debe ser tan automatizado y aburrido que olvides que existe. Hablamos de promediar el costo en dólares. Invertir idéntica cantidad, el mismo día del mes, en los mismos activos sólidos, sin importar si hay crisis o si la bolsa está en máximos. Este sistema elimina de raíz a tu peor enemigo financiero, tú mismo. Cuando automatizar tus finanzas, le quitas el poder de decisión a tu corteza prefrontal sobreestimulada. A los genios les aterra esto porque sienten que pierden el control y no justifican su brillantez. Pero los datos puros demuestran que la inactividad estratégica es el mayor generador de retornos a lo largo del tiempo. Tu trabajo no es ser más listo que el mercado mundial. Tu trabajo es ser infinitamente más disciplinado que él. Si tu mente analítica aún exige pruebas concretas, observemos la brutalidad matemática del interés compuesto. La fórmula es sencilla, pero la mente humana es terrible comprendiendo el crecimiento exponencial. La magia de la riqueza no está en el rendimiento estratosférico de un año donde creíste ser un genio del trading. La magia absoluta reside en un rendimiento decente y aburrido sostenido ininterrumpidamente durante 3 décadas. Tu intelecto exige resultados mañana, exige un atajo brillante. Pero la matemática revela que el 90% de las ganancias de las grandes fortunas se producen en las últimas etapas de la vida de inversión. Eso no es la brillantez diaria, es la paciencia implacable de dejar que un sistema trabaje en silencio. Cada vez que intervienen para optimizar, interrumpes el proceso de capitalización masiva. Ser inteligente en finanzas significa tener la autoconciencia para atarte las manos a la espalda y no tocar tu portafolio. Para romper la maldición del genio de una vez por todas, debes darte el permiso psicológico para ser completamente común en tu enfoque financiero. Está perfectamente bien que tu estrategia de inversión quepa en una servilleta de papel. Debes reescribir la narrativa en tu cabeza. La acción consistente tiene un premio incalculable, mientras que la especulación intelectual conlleva una penalización destructiva. Dedica tu altísimo coeficiente intelectual a tu carrera, a crear un negocio escalable, a resolver problemas complejos para aumentar tus ingresos activos exponencialmente. Usa tu inteligencia brillante para ganar más dinero, pero cuando se trate de invertirlo, apaga el interruptor del genio de golpe. Transfórmate en un robot frío que sigue un plan automatizado a ciegas. El orgullo de tener la cartera más sofisticada del mundo no pagará tus facturas médicas en el futuro. Lo único que importa es el patrimonio neto final, sin excusas ni adornos. Al final del día, la verdadera riqueza no tiene nada que ver con ser admirado por tus análisis económicos en Internet. La riqueza es recuperar la propiedad absoluta de tu tiempo. Es la libertad matemática de decidir qué hacer con tu vida sin pedir permiso. Y esa libertad rara vez se alcanza a través de la complejidad intelectual. Empieza hoy. Cancelar las suscripciones a servicios de trading ruidosos. Simplifica tu portafolio a 2 o 3 activos base. Automatiza tus inversiones y destierra la parálisis por análisis para siempre. Si estás listo para dejar de ser el genio arruinado y empezar a construir un patrimonio inquebrantable basado en matemática pura, dale al botón de like. Comparte este video con ese amigo brillante que siempre está quebrado y suscríbete al canal ahora. El conocimiento sin ejecución agresiva es simple entretenimiento caro. Nos vemos en el próximo nivel de tu dominio financiero.